Editorial. El gobierno elige sus ministros, siendo un gobierno de ultraderecha más tecnócrata. Es lo que eligieron los chilenos. Sin duda, la vuelta de la derecha al poder, porque se la pavimentó en responsabilidad frente al pleito, en un gobierno encabezado por la derecha más conservadora. Después de un gobierno liberal, o casi ultraliberal, o proto-anárquico, hace que en el papel el país pase de un extremo del arco político al otro. Y eso queda reflejado en la consagración del gabinete, donde existe la derecha dura o republicana, la derecha tradicional o centro-derecha Chile Vamos, UDI, Renovación Nacional, Evópolis, independientes ex Concertación, demócratas, que es más bien un centro que todavía está híbrido y que más bien vela por sus propios intereses. Y así un popurrí de elementos. Tenemos una ministra de Mujer Opus Dei o evangélica del Partido Popular Cristiano o del Partido Social Cristiano. En fin, la derecha en sus distintas expresiones, más grupos independientes. La elección de los ministros claramente en un tono de tecnócratas, de políticos, avesados algunos, nuevos otros, una mezcla de experiencia política, de tecnocracia y de una visión anticonservadora, antiintegrista, antiderecha empresarial y también derecha cultural. Una mezcla de los gobiernos de Piñera con la visión de José Antonio Kast, pasando Chile del discurso de la dictadura progre a quizá una tentación de un discurso ultraconservador, que ya muchos dentro de la centroizquierda o la izquierda están chillando y llorando por los rincones con preocupación. Pero desgraciadamente, quien gobierna tiene la legitimidad de tener la visión política que quiera y de dirigir su gobierno según sus prioridades y sus visiones ideológicas. Por lo tanto, en ese aspecto llorar a cementerio. Pero así como era un peligro el Frente Amplio, y lo advertimos nosotros, el otro extremo, al llegar al gobierno, también es un peligro, porque por algo son extremos. Tienen una visión fanática de la realidad y de las visiones políticas. Tienen una visión agresiva en muchos temas. Por lo tanto, igual como el gobierno que está terminando, la labor que no cumplió los sectores de la izquierda, democrática, socialista, PPD, Concertación, ahora lo va a tener Chile Vamos, lo va a tener demócratas, de tener un control de que no se les salga la cadena a los republicanos en su visión tan sui generis de la realidad. Pero si eso no ocurre, tendremos el mismo problema desbordado que tuvo el Frente Amplio. Salidas de madre del presidente, ruptura de las tradiciones diplomáticas y de los esquemas políticos chilenos, problemas internacionales, salidas de madre y opiniones personales, confundir las visiones de Estado con las visiones personales e individuales de ministros y del presidente, darse gustitos políticos e ideológicos, etc. Y ese es el riesgo que también comete un país cuando elige pasar de un extremo a otro extremo. Y ya se los advertimos, la conformación del gabinete viene a ayudar a que se amplíe esta situación, donde hay voces de cordura, por cierto, los sectores más moderados que se ven representados,
pero serán escuchados cuando la mayoría del gabinete proviene de la ultraderecha, de la derecha integrista o de la derecha tradicional más dura, donde los sectores moderados de la derecha tradicional o los sectores de centro no tienen la misma representación. Por lo tanto, tendremos, sin lugar a dudas, un problema futuro si José Antonio Kast trata de administrar o hacer un gobierno de ultrafanáticos, o que pique de las mismas aptitudes y del mismo ímpetu que tuvo el Frente Amplio, unido con la irresponsabilidad, desfachatez y falta de sentido y de capacidad política y de conocimiento político que el Frente Amplio tiene. Suponemos que Kast, por sus años en el Parlamento y por su mayor experiencia política, obviamente no caerá o no debería caer en estos errores de principiante, ni en su ultrafanatismo, y que entienden él y sus futuros ministros algunos principios básicos, que la política en materia de política internacional es una visión de Estado, donde prima la visión del país y del Estado sobre la visión gubernamental ocasional y sobre las mayorías parlamentarias. También ciertas políticas públicas de interés se tienen que seguir realizando independiente de la visión del gobierno de turno, porque son de primera necesidad o son realidades que el Estado tiene que enfrentar. El cuidar la pluralidad y la libertad ideológica y entender que iba a haber disidencias internas y con el resto de la oposición, cosa que molestaba al Frente Amplio y que no entendía las dinámicas políticas. Suponemos que Kast las entiende porque tiene una mayor experiencia. Esos puntos tendrían que, a pesar de que es un gobierno de extrema derecha, por su mayor experiencia, debería ser más tolerante con la dinámica y el quehacer de la política que conoce más que el mismo Frente Amplio. Quizá esté en igualdad de condiciones que el Frente Amplio, en que los debutantes republicanos no conocen las perillas ni el manejo del Estado, pero la gente que viene de la desconcertación y la gente que viene de Chile Vamos sabe muy bien cómo funciona el Estado y sus dinámicas, y eso debería ser una ventaja a la hora de no improvisar respuestas y entender que al final del día un presidente debe gobernar para todos los chilenos. Si Kast toma en cuenta estas variables y enfrenta estos problemas con inteligencia, debería sortear esta dificultad a pesar de lo complejo que es la conformación de su gabinete. Pero si empieza la antropofagia dentro de la derecha, empieza la disputa ideológica, empieza a aparecer el lenguaje odioso, el deseo de imponer política, como lo hizo el Frente Amplio, y todas las posturas macro-globales que quiere imponer un gobierno solo por el hecho de ganar una elección, ahí estaremos en problemas, porque evidentemente se caerá en la misma tentación, imponerle una visión, su visión política del país, con el peso, en este caso, de la mayoría de la segunda vuelta, pero sabiendo y olvidándose nuevamente que, al igual que el gobierno anterior, o este gobierno que está terminando, la mayoría de la segunda vuelta fue, sin duda, igual como lo fue Boric, el voto al mal menor, y no representa necesariamente que el país estuviera de acuerdo con todos los postulados que Kast
entregaba. ¿Eso lo entenderán los republicanos? ¿O nos encontraremos con el mismo escenario que ha dejado el Frente Amplio y que el Frente Amplio todavía no asume y no entiende y no quiere entender esta realidad? Que no se votó por ellos y por sus ideas. Se votó en su momento para que no llegara a Kast. Así como ahora se vota por Kast para que no gane un comunista. O sea, la política del mal menor. Y eso debe reflejarse a la hora de tomar decisiones políticas. Y no caer en la tentación de una superioridad moral, de imponer visiones políticas al país más allá de lo razonable, porque se va a caer en el mismo vacío, disociación con la ciudadanía y una falta de representación que va a agudizar más la crisis. Pero desgraciadamente vemos que para muchos sectores del gobierno que viene, esta dinámica es la más evidente y es la que más se está repitiendo. Y que de alguna manera es opcional y puede traer nefastas consecuencias si no se entiende que esta no debe ser la mecánica que esperamos para gobernar. Sin duda, un gobierno que obtiene una mayoría importante tiene una legitimidad en sus políticas, pero y sin duda mayor legitimidad que la que tuvo el Frente Amplio por el resultado de la segunda vuelta, que fue aún mayor. Pero debe entenderse que esto se obtuvo en segunda vuelta y que se debe gobernar básicamente para todos los chilenos y no solamente para la hueste representativa, sino caería y se repetiría la mecánica del sectarismo, de la cual los extremos políticos están tentados a realizar cada vez que llegan al gobierno, gobernar para sus huestes, para sus ideas y sus principios, y no ver el bien común. Y eso sería cometer el mismo error que Boric y dispararse el pie para José Antonio Kast, lo cual evidentemente lo dejaría en una situación extremadamente frágil y sería un error político garrafal. Esta reflexión la hacen los dirigentes políticos de la derecha, o más bien deberían estarlo haciendo. ¿Se tomarán en serio esta perspectiva? Además del problema que tendrán más de una oposición, que es el mismo problema que tuvo Boric, y que evidentemente también estas coaliciones un poco forzadas y alianzas de chicle que ahora se dan en la derecha generarán el fenómeno que lo vivió el Frente Amplio de una oposición dentro del mismo gobierno, lo cual es nefasto para la estabilidad, que será un fenómeno que sin duda Kast también vivirá internamente, sobre todo cuando los republicanos, cuando los libertarios no quieren entrar al gobierno y por fuera Kaiser, que quiere ser el presidente siguiente, sin lugar a duda tratará de amplificar las políticas y que hará que el gobierno vaya mucho más allá de lo permitido y será un problema muy difícil de resolver. ¿Cómo lo va a proyectar o cómo lo va a analizar Kast? Porque dentro de la derecha va a haber problemas, producto de su antropofagia permanente. Y muchos problemas, porque les costará colocarse de acuerdo.
ver los fenómenos y los problemas sociales y políticos del país con el mismo prisma. Seguramente veremos los mismos problemas que tuvo Boric y quizá peores, porque el nivel de tolerancia, sin duda, será mucho menor. ¿Estarán preparados para esa disputa? O más bien, ¿el país estará preparado para esas disputas y diferencias? No lo sabemos, pero eso coloca esto como un clima complejo y difícil de realizar, que no hay que mirar hacia el lado, y que esto va a llevar o va a generar una tensa incomodidad dentro del gobierno, además de las distintas generaciones políticas que tienen distintas velocidades y que van a querer cambio o hacer su administración a distintos ritmos. Y ahí la labor de Kast como coordinador de su propio gobierno va a ser fundamental. ¿Le harán caso? ¿Se someterán a sus reglas? ¿O tendremos ministros díscolos y una tensión mucho mayor incluso que la que hemos visto en esta especie de desorden ordenado, semicaos, que ha sido el Frente Amplio? ¿La derecha está consciente de esa situación? ¿O va a dejar fluir esto en el día a día? Porque las coaliciones ensambladas tienen que tener una dinámica a la hora de gobernar y tienen que poder colocarse de acuerdo en lugares comunes para asegurar el éxito mínimo de la administración. Eso no lo hizo el Frente Amplio con el socialismo democrático, o sí lo hizo. Esos acuerdos no se produjeron propiamente tal. Esto lo hizo la coalición que ahora gobernará el país, o simplemente hizo las cosas a la chilena, le echó hacia adelante y se cometerá el error que siempre se comete en este país. Vamos arreglando la carga en el camino, cuando en la política la improvisación es el camino más seguro al fracaso. Y esa es la gran incógnita. ¿Se ve con seriedad o se asume con seriedad las dificultades que esta alianza ensamblada puede traer? ¿O veremos desde mucho antes las circunstancias y el preámbulo que pueda traer el futuro gobierno? Ojalá que nuestro vaticinio sea errado y que veamos un gobierno coordinado, sin sectarismo y con amplitud de miras, para el bien del país, para que se cumplan los beneficios y los programas, y sobre todo lo más importante que se prometió, que la seguridad pública, inestabilidad, el fin de los grupos narcos y la delincuencia sea lo esencial, porque no nos podemos mentir. Ese es el principal tema que llevó acá a un triunfo electoral. Y esto también debe preguntarle a las futuras autoridades de gobierno cómo se va a dialogar con las distintas oposiciones, cómo se va a buscar acuerdos, cuando tampoco, así como no va a haber un gobierno homogéneo y va a ser bastante diverso y ensamblado, tampoco se tendrá una oposición homogénea, sino que será diversa y ensamblada. Por un lado, el socialismo democrático, PPD, socialistas, radicales, etc. Por otro lado, la democracia cristiana. Por otro lado, el Frente Amplio, que generarán ciertas dinámicas y distintas maneras de oposición, en la cual el gobierno entrante tendrá que dialogar y conversar
con distintos lenguajes y distintas formas con cada uno. ¿Cómo lo hará? ¿Manejará esos códigos o entrará en un enredo permanente? Ahora, si la oposición no se une y trabaja atomizada, va a ser más fácil para el gobierno. Si el gobierno no se ordena, estaremos ante una anarquía absoluta, porque con un gobierno desordenado y una oposición desordenada, la política no fluye. Y esa será la tarea de la proyección de este gobierno que viene y de la política que viene, entendiendo que los problemas internos se unirán a la complejidad del escenario internacional, a la multipolaridad, a la aparición de los expansionismos y nacionalismos, y los peligros y desafíos que la política internacional, sin lugar a dudas, va a colocarle a Chile y al resto de los países latinoamericanos. ¿Está consciente de eso el presidente electo? ¿Está consciente el gobierno que viene de esta situación? ¿Tendrá respuesta a ese escenario? ¿O, al igual que el Frente Amplio, nos llevará a nuevas formas o tipos de improvisación, cuando ya la élite política y los ciudadanos y los chilenos estamos cansados de esta improvisación permanente? Queremos gobiernos sólidos, justos, pero que tengan una administración y un norte político coherente. Esa es sin duda la tarea y la promesa que deberá cumplir José Antonio Kast. ¿Será capaz de lograrlo? Lo veremos desde marzo. Y sin duda tomará decisiones bastante polémicas, porque se viene un gobierno que no le temblará la mano, suponemos, de tomar decisiones polémicas, y quizá serán molestas para gran parte de la población. Pero sin duda tiene la legitimidad de la segunda vuelta, que su mayoría electoral y la mayoría parlamentaria le permitirá y le dejará sin duda un margen de estabilidad y de gobierno que, nos guste o no, va a poder utilizar. Es de esperar que esto sí no se traduzca en abusos, no se traduzca en no reconocer las verdades evidentes, no se traduzca en perdonazos por razones ideológicas, en gustitos ideológicos, como dijimos antes, ni tampoco en arbitrariedades, que se cumpla con el principio básico de mejorar las condiciones de los chilenos, mejorar la salud, la educación, la vivienda, las condiciones de seguridad, de actuar de una manera responsable. De lo contrario, aparecerá sin duda en el escenario dantesco de las protestas, que son legítimas, y de quienes ocuparán la protesta para desestabilizar, porque desgraciadamente en Chile, al establecerse una política de extremos, quienes ven como verídico una manera de protestar, no para expresar política, sino para desestabilizar de los gobiernos, puede ser una tentación permanente a la hora de obligar a obtener respuestas
en la manera de gobernar de aquí en adelante. ¿Qué es el problema que tendrán los gobiernos cuando estos son neta y absolutamente representantes de una ideología lineal que se quiere imponer sin ningún otro contrapeso? Si Kast quiere llegar a eso, sin duda va a empezar con el pie izquierdo y va a pavimentar un malo o un pésimo camino, el cual sin duda será una tentación permanente y que él tendrá, con habilidad política, tratar de superarlo. Vamos a ver si esas intenciones están o si simplemente se deja llevar por las circunstancias.